El mar de Bering no es simplemente una extensión de agua entre Alaska y Rusia. Es una de las zonas marinas más productivas del planeta, un lugar donde la biología funciona con una intensidad difícil de imaginar. Cada primavera y verano, cuando las corrientes frías del Ártico chocan con aguas más templadas del Pacífico Norte, se produce una explosión de nutrientes. Ese fenómeno alimenta gigantescas floraciones de fitoplancton. Y donde hay fitoplancton, hay zooplancton. Donde hay zooplancton, hay peces. Y donde hay peces, hay una concentración de vida que convierte este mar en una auténtica mina submarina. Estamos hablando de millones de toneladas de biomasa moviéndose bajo la superficie cada año. En invierno, el escenario cambia radicalmente. La temperatura del agua puede situarse en torno a los menos 1,8 grados centígrados, justo en el límite de congelación del agua salada. El hielo marino avanza desde el norte, cubriendo grandes extensiones. Las tormentas pueden generar olas que superan los 12 o 15 metros, y los vientos alcanzan fácilmente más de 100 kilómetros por hora. Pero precisamente, esas condiciones extremas forman parte del equilibrio. El frío estabiliza ecosistemas, regula ciclos biológicos y mantiene especies adaptadas a rangos térmicos muy específicos. Durante décadas, ese equilibrio convirtió al mar de Bering en uno de los motores pesqueros más importantes del hemisferio norte. Cada año, esta región genera miles de millones de dólares en capturas comerciales. No es una cifra simbólica, es una de las bases económicas de la pesca estadounidense en el Pacífico Norte. Y aquí está lo más interesante. El oro del que hablamos no brilla, no es metálico y no está enterrado bajo roca. Se mueve, migra, se reproduce, respira bajo el hielo. El mar de Bering funciona como una mina que se renueva sola, siempre que las condiciones sean las adecuadas. Y cuando la temporada se abre, los barcos no ven solo un océano oscuro y helado. Ven un sistema natural capaz de transformar semanas de trabajo extremo en cifras que en otros sectores tardarían un año en alcanzarse. Ahí comienza la extracción del oro oculto. Si hablamos de extraer el oro, el primer protagonista es el cangrejo real rojo. Y no es casualidad. Este crustáceo puede superar los 10 kilos de peso y alcanzar casi 1,8 metros de envergadura con las patas extendidas. Vive en fondos arenosos o fangosos, normalmente entre los 20 y más de 200 metros de profundidad. No nada libremente como un pez, se desplaza caminando por el lecho marino. Por eso no se captura con redes, sino con trampas. Las trampas, conocidas como pods, son estructuras de acero de más de 300 kilos. Cada barco puede operar entre 150 y 300 unidades por campaña. Se ceban con pescado, normalmente arenque o bacalao, y se lanzan al fondo sujetas por largas líneas y boyas en superficie que marcan su posición. El proceso es técnico y estratégico. Primero, el capitán decide la zona exacta basándose en datos históricos, mapas de fondo marino, temperatura del agua y reportes científicos. No se colocan trampas al azar, se buscan zonas donde la densidad de cangrejos sea rentable. Después se lanzan las trampas, que pueden permanecer sumergidas entre 24 y 48 horas. Si el tiempo es el adecuado, el cebo atrae a los ejemplares. El diseño permite que entren, pero dificulta su salida. Cuando se recuperan, la tripulación clasifica inmediatamente la captura encubierta. Aquí hay un dato importante que muchos desconocen. No todo el cangrejo se puede vender. Solo se retienen machos que superan un tamaño mínimo establecido por regulación. Las hembras y los ejemplares pequeños se devuelven al mar para garantizar la sostenibilidad de la población. Esto no es opcional, es obligatorio y está supervisado. Una jornada realmente productiva
puede generar decenas de miles de dólares en valor bruto de captura. Pero esa cifra depende de la biomasa disponible ese año. En temporadas recientes, estudios científicos detectaron descensos drásticos en algunas poblaciones, lo que llevó incluso a cancelar completamente ciertas campañas. Eso demuestra algo fundamental. Este oro depende directamente de la biología. Además, el sistema actual de cuotas individuales asigna a cada barco un límite específico de captura. Antes de 2005, existía una carrera salvaje por capturar lo máximo posible en el menor tiempo. Hoy el modelo busca reducir riesgos y mejorar la gestión, pero la temporada sigue siendo corta y concentrada. Y aquí está la clave que explica por qué el cangrejo real genera tanto interés. Combina alto valor por kilo, oferta limitada, demanda internacional fuerte y una ventana de captura muy breve. No es solo pesca, es una operación técnica, regulada y económicamente intensa que se decide en cuestión de semanas. Así es como se extrae el primer gran tesoro, con acero, estrategia, datos científicos y un margen de error mínimo. Si el cangrejo real es el símbolo de este mar, el abadejo de Alaska es su auténtico motor económico. Estamos hablando de una de las pesquerías más grandes del planeta por volumen. Cada año se capturan en el mar de Bering más de 1 millón de toneladas métricas de abadejo en temporadas normales. Para que el espectador lo entienda, eso equivale a miles de millones de raciones de pescado distribuidas por todo el mundo. Y aquí viene el dato que sorprende a casi todos. Gran parte de los palitos de cangrejo que se venden en supermercados no contienen cangrejo real. Contienen surimi elaborado a partir de abadejo del mar de Bering. También muchos filetes rebozados y productos congelados de pescado blanco provienen de esta especie. Es decir, este pez alimenta a millones de personas cada día sin que la mayoría sepa de dónde viene. La forma de extracción es completamente diferente a la del cangrejo. En lugar de trampas, se utilizan redes de arrastre pelágico gigantescas, diseñadas para capturar bancos que nadan a media agua. Estas redes pueden abrirse a lo ancho como un edificio y extenderse cientos de metros. Se despliegan durante horas y luego se recuperan con sistemas hidráulicos de gran potencia. Pero lo realmente impresionante ocurre a bordo. Muchos de los barcos que operan en esta pesquería son auténticas fábricas flotantes. Algunos superan los 100 metros de eslora y pueden llevar más de 100 personas entre tripulación y operarios de planta. Cuando el pescado entra en cubierta, pasa inmediatamente por líneas automatizadas donde se limpia, filetea, procesa y congela en cuestión de horas. La congelación rápida es clave. Preserva textura y calidad, lo que permite que el producto viaje miles de kilómetros sin perder valor comercial. Algunos de estos barcos pueden procesar más de 200 toneladas en un solo día. Ahora entendemos por qué el volumen compensa el precio unitario más bajo respecto al cangrejo. En términos económicos, esta pesquería genera miles de millones de dólares en impacto directo e indirecto cada año. No solo en captura, sino en empleo, transporte, exportación y distribución global. Y hay otro dato fundamental. Está considerada una de las pesquerías mejor gestionadas del mundo. Se aplican límites estrictos de captura, observadores a bordo, sistemas electrónicos de monitoreo y cierres automáticos si se alcanza la cuota asignada. Eso significa que la extracción del oro aquí no es descontrolada, es científica, pero incluso con gestión avanzada sigue dependiendo de factores ambientales. Cambios en temperatura del agua pueden alterar la distribución de los bancos. Si los peces migran más al norte o a mayor profundidad, los barcos deben consumir más combustible para encontrarlos.
Más distancia implica más coste. En este mar, el abadejo no genera la épica visual del cangrejo real, genera algo aún más poderoso: estabilidad industrial a escala global. Mientras el mundo mira las trampas metálicas bajo la tormenta, millones de toneladas de este pez siguen saliendo en silencio. Antes de que se capture un solo cangrejo o una sola tonelada de abadejo, todo empieza en tierra firme. Y ese lugar tiene nombre propio: Dutch Harbor, en la isla de Unalaska, Alaska. Durante años ha sido el puerto con mayor volumen de pescado descargado en Estados Unidos. No es una exageración mediática, es un dato estadístico repetido temporada tras temporada. Millones de toneladas pasan por sus muelles cada año. Pero lo interesante no es solo lo que entra, sino lo que se invierte antes de salir. Un barco cangrejero medio puede gastar fácilmente entre $30,000 y $50,000 solo en combustible para una campaña corta. A eso se suman seguros marítimos elevados, porque operar en el mar de Bering no es barato de asegurar. Mantenimiento de motores, sistemas hidráulicos, electrónica, cebo y salarios adelantados. Las trampas metálicas pueden costar miles de dólares cada una. Si un barco opera 200 trampas, la inversión en equipo puede superar ampliamente el $500,000. Y todavía no han salido a pescar. En el caso de los grandes arrastreros de abadejo, las cifras se disparan aún más. Estas embarcaciones pueden costar decenas de millones de dólares. Funcionan como plantas industriales completas en alta mar, con líneas de producción internas, sistemas de congelación masiva y tripulaciones numerosas. La salida al mar no es una aventura improvisada, es una operación financiera calculada. Además, existe otro elemento que el espectador debe entender: las cuotas de captura. El derecho a pescar ciertas cantidades no es automático. En muchos casos, esas cuotas son activos que pueden comprarse o venderse. Algunas han alcanzado valores de millones de dólares. Sin cuota, el barco no puede operar legalmente. Es decir, el acceso al recurso también tiene precio. En los días previos a la apertura de temporada, Dutch Harbor se transforma. Grúas cargando cebo, técnicos revisando sistemas de radar, capitanes estudiando datos científicos recientes sobre biomasa y temperaturas del agua. Porque aquí, cada decisión influye directamente en el resultado económico. Si eliges mal la zona de pesca, puedes perder días valiosos. Si eliges bien, puedes concentrar una gran parte de la captura en pocas jornadas. Cuando los barcos finalmente abandonan el puerto, no solo llevan acero, combustible y tripulación. Llevan cientos de miles, a veces millones, de dólares en juego. Una vez que las embarcaciones cruzan el límite de la costa y se adentran en mar abierto, comienza la parte más técnica y menos visible del proceso: encontrar el recurso en un océano inmenso. El mar de Bering tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados. No es un lago donde el pescado espera en el mismo sitio cada año. Es un sistema dinámico donde las especies se desplazan según temperatura, alimento y presión ambiental. Por eso la tecnología es clave. Los barcos actuales están equipados con sonar de alta frecuencia capaz de detectar concentraciones de peces a distintas profundidades. Utilizan ecosondas que generan mapas tridimensionales del fondo marino y permiten identificar estructuras donde el cangrejo suele concentrarse: pendientes suaves, zonas de transición entre arena y fango o áreas con determinadas corrientes. En el caso del abadejo, los capitanes interpretan densidades de señal en pantalla para diferenciar entre bancos compactos y dispersos. Una lectura errónea puede significar desplegar una red durante horas para obtener un rendimiento mediocre.
Además, muchos barcos cruzan información con datos oceanográficos públicos y privados. Temperatura superficial, salinidad, posición del hielo marino, intensidad de corrientes. Pequeñas variaciones de un par de grados pueden alterar completamente la ubicación del recurso. Hay temporadas en las que el banco se desplaza decenas de kilómetros respecto al año anterior. Eso significa más tiempo navegando, más combustible consumido y más desgaste del equipo. En el fondo marino, el cangrejo no está distribuido uniformemente. Puede concentrarse en parches relativamente pequeños dentro de grandes extensiones vacías. Por eso, la experiencia del capitán marca una diferencia enorme. Muchos guardan registros detallados de coordenadas que han sido productivas en el pasado, pero incluso esos puntos históricos pueden fallar si las condiciones ambientales cambian. En el caso del abadejo, las decisiones se toman casi en tiempo real. Si el sonar detecta una masa suficiente, se despliega la red. Si la captura no compensa, se cambia de área rápidamente. Cada maniobra implica horas de trabajo y un consumo considerable de recursos. Nada se deja al azar. El proceso de extraer el oro comienza mucho antes de levantar una trampa o cerrar una red. Empieza con análisis, interpretación de datos y decisiones estratégicas en un entorno donde cada error tiene un coste directo. Hay que saber leer el océano como si fuera un mapa en movimiento. Cuando finalmente llega el momento de recoger el resultado, es cuando se entiende de verdad qué significa extraer riqueza en este mar. En la pesca de cangrejo, la maniobra de izado es un momento crítico. La grúa hidráulica comienza a tensar la línea mientras la embarcación compensa el balanceo. La trampa emerge lentamente desde más de 100 metros de profundidad. Pesa cientos de kilos y si viene cargada, mucho más. En cuanto toca cubierta, el trabajo se vuelve milimétrico. Los tripulantes abren la estructura y clasifican pieza por pieza. Se mide cada ejemplar con calibres específicos. Solo los machos que superan el tamaño mínimo legal permanecen a bordo. Las hembras y los individuos pequeños se devuelven inmediatamente al agua. Esa selección no es opcional, es parte de un sistema de conservación que intenta mantener el recurso viable a largo plazo. Cada barco puede llevar observadores o estar sujeto a controles estrictos de reporte. La trazabilidad es clave. En el caso del abadejo, el ritmo es completamente distinto. Cuando la red se eleva y descarga toneladas en cubierta, comienza una cadena industrial interna que no se detiene. El pescado se lava, se clasifica por tamaño, se filetea automáticamente y pasa por túneles de congelación que alcanzan temperaturas extremadamente bajas para preservar textura y valor comercial. Todo esto puede ocurrir en cuestión de horas. La rapidez es esencial porque el mercado paga más por calidad consistente. Un procesamiento eficiente reduce desperdicio y maximiza rendimiento por tonelada capturada. Aquí aparece otro dato relevante. No todo lo que se captura se desperdicia si no cumple estándares. Parte se destina a harina de pescado, alimento animal o subproductos industriales. La optimización es casi total. Cada tonelada tiene un destino, pero el tiempo es el enemigo constante. En el mar de Bering, las ventanas de clima favorable pueden cerrarse de un momento a otro. Si una tormenta se aproxima, la operación debe acelerarse o interrumpirse. Una red desplegada en el momento equivocado puede convertirse en un problema serio si el oleaje aumenta. La extracción del oro no termina cuando el recurso entra al barco. Termina cuando está clasificado, procesado, almacenado y asegurado para su transporte. Y todo eso ocurre mientras el océano sigue moviéndose, sin ofrecer pausas ni segundas oportunidades.
Pero hay una parte del oro oculto que no se ve encubierta, el sistema económico que lo sostiene. Cada captura que entra en el barco ya tiene un destino casi definido. El cangrejo real suele venderse mediante contratos anticipados o subastas en mercados internacionales. Japón ha sido históricamente uno de los mayores compradores de marisco premium, especialmente en temporadas de alta calidad. Corea del Sur y Estados Unidos también representan mercados clave. El precio no es fijo, depende de la oferta global, del estado de las poblaciones, del tamaño medio de los ejemplares y del momento del año. En temporadas donde la biomasa es baja y la cuota total se reduce, el precio por kilo puede subir significativamente. Menos producto en el mercado significa mayor competencia entre compradores. En el caso del abadejo, el modelo es diferente. Gran parte se vende bajo contratos a largo plazo con grandes distribuidores internacionales. Es un producto de volumen constante integrado en cadenas de suministro masivas. Empresas procesadoras en Asia, Europa y Norteamérica dependen de esta materia prima para mantener líneas de producción activas durante todo el año. Aquí aparece un dato interesante. El valor económico del mar de Bering no se limita a lo que gana el barco. Incluye transporte marítimo, procesamiento en tierra, exportación, logística en frío, distribución mayorista y venta minorista. Es una cadena global. Un solo barco factoría puede descargar miles de toneladas que después viajarán en contenedores refrigerados a través del Pacífico, desde Alaska hasta Asia o la costa oeste de Estados Unidos. Desde allí, el producto puede recorrer miles de kilómetros adicionales antes de llegar al consumidor final. Además, el sistema de cuotas individuales transferibles ha convertido el acceso al recurso en un activo financiero. Algunas cuotas de cangrejo han alcanzado valoraciones millonarias en el mercado secundario. Es decir, no solo se comercia el pescado, también se comercia el derecho a capturarlo. Ese derecho puede heredarse, venderse o arrendarse. Eso crea un ecosistema económico complejo, donde pescadores, inversionistas y empresas participan de formas distintas. Y hay otro elemento que influye directamente en los ingresos: el tipo de cambio internacional. Si el dólar se fortalece o debilita frente a otras monedas, el impacto se siente en exportaciones y márgenes. Todo está conectado. El oro del mar de Bering no es solo biología y esfuerzo físico. Es mercado internacional, regulación, contratos, logística y estrategia financiera. Cada temporada, cuando un barco descarga su captura, lo que llega al muelle no es solo producto marino. Es el resultado de una operación económica que empieza en el océano y termina en una red comercial que cruza continentes. Y eso es lo que convierte a este mar en algo más que un entorno extremo. Lo convierte en una pieza clave de la economía pesquera mundial. Hay otro tipo de extracción que casi nunca se menciona: la del oro literal. Sí, oro real. En las costas de Nome, Alaska, justo al norte del mar de Bering, todavía hoy existen operaciones de minería submarina. No se trata de grandes corporaciones industriales únicamente. También hay mineros independientes que utilizan dragas montadas en pequeñas embarcaciones para succionar sedimentos del fondo marino en busca de partículas de oro. Este fenómeno no es nuevo. La fiebre comenzó a finales del siglo XIX, cuando se descubrieron depósitos auríferos en las playas de Nome. Con el tiempo, se comprobó que parte de ese oro provenía de antiguos glaciares que lo habían arrastrado hacia el mar, depositándolo en fondos poco profundos. Actualmente, durante la temporada libre de hielo, decenas de pequeñas dragas pueden operar en zonas autorizadas.
Utilizan sistemas de succión que aspiran arena y grava, separando el material pesado, incluido el oro, mediante mesas vibratorias y sistemas de clasificación. Pero no es una operación simple. Las ventanas de trabajo son limitadas, el clima cambia rápidamente y la normativa exige permisos estrictos. Además, el rendimiento es variable. Algunos días apenas se obtiene nada, otros pueden ser sorprendentes. Lo interesante es que, mientras grandes barcos extraen biomasa en mar abierto, a pocos kilómetros hay personas buscando oro metálico en el lecho marino. Dos formas de extracción, dos economías paralelas, mismo entorno hostil, y ambas dependen del mismo factor, las condiciones naturales. En años con fuerte actividad de tormentas, el movimiento del fondo marino puede redistribuir sedimentos y alterar la concentración de partículas de oro. Lo mismo ocurre con bancos de peces que cambian su ubicación tras inviernos más cálidos o menos hielo. El mar de Bering no solo produce alimentos, produce recursos minerales. Además, históricamente, la región fue estratégica para rutas comerciales y exploraciones. Es una zona de transición entre océanos, paso obligado para ciertas especies migratorias y también para tráfico marítimo que conecta Asia con América del Norte. Ese cruce de corrientes biológicas, económicas y geográficas convierte al área en un punto clave del hemisferio norte. Y lo más fascinante es que mientras la mayoría piensa en tormentas y pesca extrema, bajo la superficie coexisten múltiples formas de riqueza. Riqueza viva, riqueza mineral, riqueza estratégica. El mar de Bering no es solo un escenario de supervivencia, es un punto donde naturaleza, economía e historia convergen bajo condiciones que muy pocos están dispuestos a enfrentar. Cada año, antes de que se abra una temporada, equipos de biólogos marinos realizan campañas de evaluación de poblaciones. Utilizan barcos de investigación que recorren zonas específicas con redes de muestreo estandarizadas. El objetivo es calcular la biomasa disponible, estimar la edad media de los ejemplares y proyectar la capacidad de reproducción futura. No es una simple estimación visual. Se aplican modelos matemáticos complejos que combinan capturas históricas, tasas de crecimiento, mortalidad natural y condiciones ambientales. A partir de esos datos, se determina la cuota anual permitida. Y aquí está el punto clave. Si los números no respaldan la sostenibilidad, la temporada se reduce o desaparece. Eso ocurrió recientemente con el cangrejo real en algunas áreas del mar de Bering. Las evaluaciones detectaron descensos muy significativos en la población estimada. El resultado fue una decisión sin precedentes: cancelar la temporada para evitar un colapso mayor. Para los pescadores, eso no es un dato científico abstracto, es la diferencia entre facturar millones o quedarse en puerto. En el caso del abadejo, el sistema incluye monitoreo casi en tiempo real. Hay observadores a bordo que verifican capturas y reportan datos. Si se alcanza el límite asignado, la pesquería se cierra automáticamente. Además, se controla la captura incidental, es decir, especies que no son el objetivo principal, pero quedan atrapadas en las redes. Si el nivel supera ciertos umbrales, se pueden activar restricciones adicionales. Todo esto significa que el mar de Bering no es una explotación sin control. Es uno de los entornos pesqueros más vigilados del mundo. Y sin embargo, incluso con regulación estricta, la incertidumbre sigue presente. Porque la ciencia trabaja con datos actuales, pero el océano cambia constantemente. Una variación en la temperatura del agua, en la extensión del hielo o en la disponibilidad de alimento puede alterar proyecciones futuras. Lo que hoy parece abundante puede volverse escaso en pocos años. Por eso, el oro oculto del mar de Bering no es fijo,
Su valor depende directamente de decisiones basadas en datos científicos. Y cuando la ciencia habla, incluso la fiebre del oro tiene que detenerse. Al final, cuando termina la temporada y los barcos regresan, lo que queda no es solo una cifra en una cuenta bancaria. Es el resultado de una ecuación enorme. El mar de Bering puede generar miles de millones de dólares al año en impacto económico directo e indirecto, desde la captura hasta la exportación, pasando por procesamiento, transporte en frío, distribución mayorista y venta final. Es una cadena global que comienza en aguas heladas y termina en platos de Tokio, Seúl, Nueva York o Madrid. Pero lo más interesante es esto: nada está garantizado. No es una mina que siempre produce lo mismo. No es un yacimiento fijo. Es un sistema vivo que depende de equilibrio ecológico, regulación científica, mercado internacional y condiciones climáticas. Si el hielo cambia, cambia el ecosistema. Si la biomasa baja, baja la cuota. Si el mercado fluctúa, cambia el precio. Y aún así, cada temporada, cuando se anuncia la apertura, los barcos vuelven a salir, porque en pocas semanas pueden concentrarse ingresos que en otros sectores tardan un año en generarse, porque la infraestructura ya está creada, porque la experiencia acumulada pesa, y porque mientras haya recurso disponible, habrá quien esté dispuesto a enfrentarse al frío para capturarlo. Eso es lo que hace diferente al mar de Bering. Aquí el oro no está enterrado. Se mueve bajo el hielo, respira, migra, y cada año alguien vuelve a intentar extraerlo antes de que el océano cambie las reglas otra vez.